de Loja, Fundación Naturaleza, Cultura Internacional y la Universidad Nacional de Loja. Difundido por una red de medios integrada. Bienvenidos. Listos desde el lugar de transmisión habitual de este espacio que se difunde cada lunes. Lunes Verde arranca ahora mismo y saludo a Cristian Mendoza, que forma parte de este programa en el ciclo de la Universidad Nacional de Loja. Hoy tenemos un programa en el que planteamos como tema central del mismo biogeografía del cambio climático en el sur de Ecuador. Este programa se emite a través de diferentes medios que forman parte de este proyecto, la radio de la Universidad Nacional de Loja, la radio universitaria, también la radio municipal y también medios digitales como Express TV y también Primer Reporte. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño. Un gusto estar de nuevo en este programa. Gracias a toda la gente que nos sigue, saludando también a toda la gente que nos escucha por las diferentes redes sociales y las radios que nos retransmiten y, por supuesto, a toda la gente que nos sigue por Radio Poder. También este programa se transmite por medio de Facebook Live. Ahora mismo está ya emitiéndose esta señal en vivo y también luego está disponible a través del respectivo canal de Lunes Verde en la plataforma de YouTube. Biogeografía del cambio climático en el sur del Ecuador es el tema que hoy se propone, y doy la bienvenida a este espacio a César Benavides Silva. César es investigador de la Universidad Nacional de Loja, que nos va a acompañar en el desarrollo del programa. Yo, como es costumbre, Cristian, me retiro de la sala para estar atentos al desarrollo del programa y le doy la bienvenida a César. Bienvenido, César. Bien, gracias, Toño, por la introducción. Buenas tardes, César. Gracias por acompañarnos en este programa. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muchas gracias por este espacio que para nosotros, desde la Universidad Nacional de Loja, siempre es importante poder compartir cualquier aspecto de opinión o de carácter científico. Muy amable. Bien, César ahora nos acompaña para hablar sobre biografía del cambio climático, un proyecto que se lleva a cabo acá en la Universidad Nacional de Loja y que tiene algunos objetivos, y ya como parte de ese predesarrollo de ese proyecto se han venido ya generando algunos resultados. Bien, César, como para empezar, para introducir a la gente que nos escucha y nos sigue por las diferentes redes sociales, ¿nos podías explicar un poco, comenzar explicándonos un poco de a qué se refiere esto de la biogeografía del cambio climático? Bueno, en general, la biogeografía del cambio climático es una disciplina proveniente de la geografía en sí, que se centra fundamentalmente en el estudio de cómo los cambios en el clima afectan a la distribución geográfica de las especies y los ecosistemas a lo largo de un periodo de tiempo. Particularmente esta área de investigación examina cómo el cambio climático, especialmente los cambios existentes en los patrones de temperatura y la distribución de la precipitación, que puede ser causado también por actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación, distintos patrones de cambio de uso de suelo, están alterando los patrones climáticos a nivel global, a nivel regional, a nivel local, y esto tiene un impacto significativo sobre la biodiversidad y la ecología en diferentes regiones y en distintos niveles, fundamentalmente. Sí, y bien, César, escuchamos generalmente a la gente dice, ¿no? El clima está cambiando, ¿no? O ya no es lo mismo, no tenemos esa temporalidad entre los periodos secos y lluviosos, ¿no? César, ¿podríamos decir o podrías tú, en base a las investigaciones que llevas a cabo, que decirle a la gente, sí, estamos viviendo ya un proceso de cambio climático acá en la región sur del Ecuador también? Sí, bueno, efectivamente el cambio climático es un proceso que se mide a largo plazo y es un proceso que puede traer una serie de consecuencias en distintos niveles de organismos, de organizaciones y a las sociedades también. Entonces, a nivel global, a nivel nacional, se dice que desde la revolución industrial, el ser humano ha transformado a tal punto
el planeta, y esto ha alterado los cambios en los patrones climáticos, transformando estos patrones mucho más de lo que ha sucedido en los últimos 5.000 años, a una escala mucho más grande. Entonces, el tiempo de respuesta que pueden tener las especies, los ecosistemas en un periodo de tiempo mucho más corto, como lo he mencionado, puede ser mucho más impactante para esto. En la provincia de Loja en general, por ejemplo, se puede observar que en los últimos años han habido transformaciones de cambios en el clima observados, y desde 1980, por ejemplo, dependiendo del lugar en Loja en donde nos paremos, puede haber incrementos de temperatura de 1 grado, de 1. Se ha observado incrementos de temperatura de 1 grado, de 1.5 grados centígrados, y en algunos casos hasta 2 grados centígrados más de lo que era en la década de los 80. Bien, para que nos vaya entendiendo un poco la gente que nos va escuchando, ¿qué implicaría esta variación en 1 o 2 grados en la fauna, flora o en los ecosistemas, como nos menciona César? Bueno, a nivel general, a un nivel más macro, se podría, por ejemplo, esperar que las especies muestren desplazamientos hacia zonas mucho más altas sobre el nivel del mar. Realmente. ¿No es cierto? Debido a que en Ecuador se puede observar particularmente esta dinámica de que por cada 100 metros sobre el nivel del mar que nosotros subimos en altitud, hay un decrecimiento de la temperatura, es decir, el clima es más frío, en promedio, generalicemos un poco, en promedio de 1 grado centígrado. Entonces, al tener nosotros estas dinámicas de temperatura, se podría esperar que las especies migren hacia zonas más altas, buscando zonas que sean más aptas para su desarrollo a lo que eran décadas atrás. Además, que tengamos nosotros cambios entre 1 y 2 grados centígrados en la temperatura, por ejemplo, podría generar algunas consecuencias en términos de seguridad y soberanía alimentaria, porque hay especies, por ejemplo, como el frijol, como el maíz, como el café, como la papa, quizás, que cuando observan cambios abruptos en un periodo largo de tiempo, de hasta 2 grados centígrados, sus volúmenes de producción pueden reducirse hasta la mitad. Es decir, podríamos perder gran cantidad de lo que se produce tradicionalmente en estos cultivos. Adicionalmente, estos cambios en el clima a nivel regional, a nivel global y a nivel local podrían también generar que en ciertas zonas del mundo o de la provincia, en este caso particular, se puedan observar plagas y enfermedades en los cultivos, por ejemplo, que no existían décadas atrás. Se podría esperar, por ejemplo, que las zonas más frías del Ecuador en unos años más muestren la presencia de dengue, por ejemplo. Y este tipo de consecuencias son los que nosotros podríamos esperar, lamentablemente, para algunas zonas del mundo y del país. Entonces, César, lo que tú nos mencionas, para algunas especies les iría mal y para otras podría irles mejor, ¿no? Como estos vectores, por los mosquitos, hablando específicamente del dengue, podría irles bien. Y ahora me topas un tema que no se lo socializa mucho o no lo he escuchado mucho, ¿no? Es de que siempre estamos hablando de las especies nativas, cómo les afectaría, pero tú nos hablas también de la seguridad alimentaria, que la producción también podría o se está afectando, ¿no? Por este cambio climático. En este contexto, ¿existen ya especies, por ejemplo, vulnerables, que se haya medido ya esa vulnerabilidad al cambio climático, que nos puedas mencionar, César? Sí, por ejemplo, nosotros en el proyecto de investigación que lo desarrollamos con los compañeros del Centro de Investigaciones Territoriales de la Universidad Nacional de Loja, se ha observado, por ejemplo, algunas dinámicas en función de algunas especies en particular. Por ejemplo, para el caso particular de Cinchona officinalis, que es una planta, la famosa cascarilla, que es una planta emblemática en el Ecuador, sobre todo emblemática en la provincia de Loja, en donde sus nichos ecológicos fundamentalmente han sido alterados gravemente por la presencia de actividades antrópicas, es decir, actividades ocasionadas por el ser humano, han transformado tanto los ecosistemas naturales donde estas especies pueden reproducirse de forma natural fundamentalmente. Pero si nosotros vinculamos también estos problemas ya observados por presiones antrópicas a procesos orientados con el cambio climático, Cinchona officinalis posiblemente podría ser una especie que podría estar asociada con riesgos de extinción fundamentalmente en esta que fue su zona de origen, porque hemos transformado tanto el lugar donde esta especie
se desarrolla adecuadamente, que podría verse sujeta a procesos de extinción o de migración, o de migración masiva. También esto por un lado, y por otro lado, un poco respondiendo por el tema de la seguridad y soberanía alimentaria, también nosotros estamos evaluando un grupo de especies que forman parte de los sistemas agroforestales típicos de la región sur del Ecuador, especies que sirven para garantizar esta seguridad y soberanía alimentaria, como la guava, por ejemplo, la pomarrosa, la guayaba, entre otras, que además son especies que le brindan sombra al café. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos esperar que estas especies, en un contexto de cambio climático, es decir, en una mirada hacia el futuro, estas especies podrían migrar hacia otros rangos altitudinales, es decir, hacia zonas más altas o desplazarse hacia otros lugares de la región. Y esto podría provocar que nosotros tengamos que tomar decisiones importantes sobre los cultivos de café en la provincia de Loja. Es decir, buscar nuevas especies de sombra para el café o cambiar a variedades que probablemente se desarrollen sin sombra, o de plano dejar de sembrar café en las zonas en donde nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Esto hablando, por supuesto, a mediano y a largo plazo. Podemos decir que esto también puede influenciar en la producción y en la calidad, ¿no? También del café, ya que Loja es destacado por eso, ¿no? La provincia. Podríamos estar también vulnerando esa calidad del café, también no sé, podríamos indagar, hipotetizar en eso, ¿no? Que también se podría estar influenciando eso. Ahora me cuentas tú que ya tienen estos resultados, ¿no? Y en base a estos resultados, ¿tú ya has observado o se podría decir que hay algún efecto en la biografía en la región sur como resultado del cambio climático? Bueno, nosotros estamos trabajando en general con una serie de modelos, de modelos informáticos que nos permiten generar mapas probabilísticos de la presencia de una serie de especies a escala regional, y también estamos trabajando a escala nacional. Entonces, en términos generales, esto nos ha permitido observar que en el futuro, hay que ser siempre cuidadosos cuando hablamos, que en el futuro podría suceder que muchas especies podrían restringir fundamentalmente sus áreas de distribución. Eso sería lo más peligroso que nosotros podamos encontrar, porque esto podría dar lugar a la presencia también de especies invasoras que ocupen los lugares que las especies están perdiendo producto de fenómenos asociados al cambio climático, pero también estamos dándole una mirada antrópica a la investigación, en donde tratamos de ver cómo los distintos procesos de cambio y uso de suelo, es decir, de conversión de áreas naturales hacia áreas agrícolas, hacia áreas urbanas, hacia plantaciones industriales, podrían afectar también a la distribución real de estas especies. Sí, bueno, estamos hablando de un futuro poco prometedor, podemos ser así medios dramáticos, ¿no? Que, claro, todos los modelos apuntan, no sé, tomando tu idea, apuntan a que puede suceder algo, podría pasar este efecto, ¿no? Pero, no sé, tratando de explicar un poquito, César, de entender para que la gente que nos escucha nos entienda esta parte, es fácil para nosotros, ¿no? Movilizarnos o tal vez adaptarnos de una manera a este cambio climático, pero, por ejemplo, una planta o un animal que podría adaptarse, ¿tendría el tiempo necesario para adaptarse a estos efectos del cambio climático? O sea, un poco respondiendo tu pregunta, la voy a responder en dos partes. Por ejemplo, alguna vez conversábamos con una colega en Chile, que ella es geofísica, y hablábamos del asunto ético asociado al cambio climático. Y en general hay un grupo de escenarios de cambio climático en donde se plantea, ¿no es cierto?, una temperatura menor, una precipitación distribuida de tal forma, hasta escenarios donde hay cambios en la temperatura mucho mayor, es decir, existen zonas en el mundo en donde inclusive hasta se podría esperar cambios de hasta 8.5 grados centígrados en la temperatura. Entonces, planteábamos el asunto ético implicado con el cambio climático, y habrán zonas del mundo en donde inclusive la vida humana ya no sería posible. Y eso en la actualidad está provocando una serie de migraciones
masivas de distintos países desde Asia y África hacia Europa, por ejemplo. Y en Loja, nosotros en la década del 60 ya vivimos un evento climático extremo, como fue la gran sequía, ¿no es cierto?, de la década de los 60, que ya provocó una migración masiva de lojanos hacia distintos lugares del país. Entonces, los efectos asociados al cambio climático no solo afectarán de forma grave a las especies asociadas con plantas y animales, sino también al ser humano. La diferencia es que nosotros tendríamos la posibilidad de construir viviendas más adecuadas o de movernos hacia otros lugares del mundo o del país. En cuanto a las plantas en general, va a depender de la capacidad que éstas tengan. Habrán plantas que se podrán adaptar mejor a estos cambios, ¿sí?, y sobrevivir en las zonas donde ya se encuentran. Y hablemos de especies, animales y vegetales, que podrían adaptarse mejor a estos cambios y persistir en estas zonas, o habrán especies que obligatoriamente tendrán que migrar. Entonces, en términos generales, nosotros en biogeografía trabajamos con dos hipótesis fundamentales, muy generales. Una hipótesis es una hipótesis llamada poleward, es decir, que plantea que las especies migrarán hacia los polos, es decir, hacia el norte o hacia el sur, desde la línea del Ecuador, buscando climas más adecuados para su desarrollo. Eso ya lo hemos visto nosotros en los últimos meses con el fenómeno del Niño en el Ecuador y en el Perú, en donde se encuentra poca cantidad de peces en el Ecuador porque estos han migrado hacia costas peruanas buscando temperaturas más adecuadas para el desarrollo de estas propias especies. Y otra hipótesis que nosotros ahí manejamos es la hipótesis de upward, que es la que les mencionaba al inicio de esta conversación, en donde las especies buscarán zonas más altas sobre el nivel del mar, intentando encontrar climas más adecuados y parecidos a los que se desarrollan en la actualidad. Es bastante complejo tratar de entenderlo todo en su magnitud, ¿no? Pero, bien, una otra pregunta, y muchos me han dicho esa pregunta es compleja, ¿no? ¿Estamos preparados, César, para todo esto que nos viene con el cambio climático? ¿Qué medidas podríamos o qué proyectos podríamos implementar, ¿no? Se escucha ya que de diferentes entidades gubernamentales hay medidas de adaptación, medidas de cómo prepararse para este cambio climático. Pero ¿cómo vamos, César, en esto de lo que tú conoces? Bueno, tampoco a veces hay que tener cuidado, digamos, en el sentido de no ser tan fatalistas con las cosas que pueden suceder, porque a la final son una serie de modelos probabilísticos, de cosas que podrían suceder. Y en este sentido yo creo que el mundo, bueno, ha empujado algunos aspectos relacionados con investigación asociada a estos fenómenos. En el Ecuador, en la última década al menos, hay investigación asociada a esto también. Sin embargo, nos falta mucho por aprender todavía. Tenemos muchísimo por aprender. Por ejemplo, a nivel de especies, únicamente se ha evaluado aproximadamente 1 millón de especies en el mundo y en relación a cómo estas se verían afectadas por efectos asociados al cambio climático. Y de ese 1 millón de especies estamos hablando que 400,000, es decir, el 40% de lo evaluado hasta ahora, corren riesgo de extinción o de migraciones masivas. Entonces, para nosotros yo creo que siempre es importante tomar en consideración una serie de elementos, porque esto tenemos que verlo de forma integral. De forma integral, son distintas aristas que nos permiten asociar esto. Uno de ellos yo creo que es la conservación de las áreas naturales, la conservación de las áreas protegidas. Nosotros aquí en Loja tenemos cerquita el Parque Nacional Podocarpus, que yo creo que es insignia en el Ecuador. Tenemos también el Parque Nacional Yacuri, que creo que han ayudado mucho a la protección de una serie de especies. Esto hablando ya en términos más ecológicos. También es importante, por ejemplo, para mitigar los efectos del cambio climático a nivel de comunidades, a nivel de seguridad alimentaria, es fundamental tener claro un concepto que indica que la biodiversidad es la base del bienestar humano. Entonces, bajo esta premisa, tratar de mantener la presencia y calidad de sistemas agroforestales, por ejemplo, que nos permitan mitigar los efectos del cambio climático a nivel local, es fundamental, porque además un sistema agroforestal provee al agricultor, al productor, una serie de elementos asociados con plantas medicinales, con plantas maderables, con plantas alimenticias, y también proveen frescura en las zonas en donde estos se están desarrollando. Esto a nivel productivo. Y a nivel infraestructura también es fundamental
fundamental seguir regulando los lugares en donde se construye fundamentalmente. Porque en la provincia de Loja todavía se observa construcciones cercanas, y a nivel nacional también se observa construcciones cercanas a quebradas, a ríos, que se activan de una forma fuerte en eventos climáticos extremos. Tenemos lamentablemente el caso de la Gasca en Quito hace 2 años, si no me equivoco, la quebrada Las Totoras en Cariamanga en el 2016 también causó muy graves problemas sobre las viviendas que se desarrollaban a su alrededor. Entonces, seguir regulando la presencia de viviendas cercanas a vertientes de agua también es fundamental en el tema de infraestructura, por mencionar 3 de las aristas más importantes que yo creo que deberíamos considerar. Muy interesante, César, es algo que, como tú lo mencionas, ¿no? No es siempre estamos atacando solo a una partecita, ¿no? Pero como tú mencionas, es algo más integral, donde creo también que consultarte que la investigación científica también juega un papel importante, ¿sí? ¿Qué se ha generado, o alguno de los hallazgos que tú hayas tenido que nos quieras compartir dentro de la investigación de la biogeografía del cambio climático? Bueno, como parte de este proyecto, nosotros no solamente estamos evaluando el impacto del cambio climático sobre las especies, sino que también estamos trabajando con modelos de cambio de uso de suelo que nos permitan observar cómo hacia el año 2080 será el crecimiento de distintos elementos cotidianos de nuestros paisajes. Entonces, y esto lo estamos haciendo a escala nacional, evaluando, por ejemplo, cuál será la dinámica de crecimiento de las principales ciudades del país, cómo la agricultura podrá expandirse o contraerse en otras zonas, cómo la ganadería seguirá probablemente ganando espacio en los territorios rurales del Ecuador, y evaluando también qué sucederá con los bosques naturales, con los matorrales y con elementos asociados al páramo también, por ejemplo. Entonces yo creo que es fundamental continuar con la evaluación del cambio de uso de suelo. Yo creo que es un elemento importantísimo, su modelamiento prospectivo para evaluar cómo esto puede afectar en distintos niveles de conservación, de producción, de planificación, y al mismo tiempo también trabajar evaluando qué sucederá con los ecosistemas a nivel general, qué sucederá con las especies ya a nivel más específico de cada una de ellas. Por ejemplo, como parte de esto también nosotros estamos evaluando cómo, por ejemplo, un caso muy particular de una evaluación, de un estudio que hemos realizado como parte del proyecto. Hemos determinado, por ejemplo, que el murciélago, que es el vector de la rabia en el ganado vacuno, en algunos lugares del país ha cambiado su comportamiento, porque fundamentalmente vivía, por decirlo simplificadamente, vivía en un bosque y a partir de este bosque se movía 16 kilómetros a la redonda infectando al ganado. Pero este murciélago cada vez se ha hecho más urbano y puede ya convivir cerca de las ciudades, afectando ya a ganado que antes no, contagiando al ganado que antes no lo hacía. Entonces, aparte de un tema de cambio climático como tal, las transformaciones en infraestructura que nosotros hemos realizado también están afectando. Y hay muchos trabajos también asociados. Por ejemplo, estamos trabajando un aspecto importante asociado a la gestión de riesgo de desastres también, porque lamentablemente muchos planes de desarrollo y ordenamiento territorial han minimizado, por varias razones, ¿no? Han minimizado la capacidad de evaluar el riesgo asociado en ciertos lugares del país. Entonces nosotros desde la academia también lo que tratamos fue de realizar un nuevo análisis considerando una mayor cantidad de elementos asociados al riesgo para, de alguna forma, poner en orden con algunos gaps a nivel nacional qué es lo que sucede al respecto. También porque cuando hablamos de biogeografía del cambio climático también nos preocupa de alguna forma, y nuestro objetivo fundamental también es el bienestar del ser humano, fundamentalmente. Estás con el micro apagado. Perdón, César, de lo que te entendía esta última parte, o sea, ya se están buscando esas alternativas, esas soluciones para todo esto que se está investigando. Una de las soluciones, tú nos decías, es acercarse a los GATS y que tomen en consideración toda esta información. ¿Qué tan fácil es para que las autoridades tomen en consideración esta información que se va generando? Bueno, a veces es un poco complicado porque en el Ecuador, en Latinoamérica fundamentalmente,
existe una dicotomía entre ciencia y política pública, y lamentablemente muchas de las veces es difícil llegar a acuerdos objetivos al respecto, porque también trabajar en política pública representa desafíos importantes asociados a garantizar también el bienestar de las personas. Entonces, yo creo que se han hecho esfuerzos, yo creo que hay que continuar haciendo esfuerzos. Por ejemplo, este año participamos con los colegas del Centro de Investigaciones Territoriales y con los compañeros del CITIAP en la construcción del Plan de Acción Climática de Loja, ¿sí? Que fue orientado desde el municipio de Loja y de la GIZ. Entonces creo que logramos avances importantísimos vinculando la academia con distintos actores sociales y con los distintos niveles administrativos de gobierno. También, por ejemplo, como parte de este proyecto Biogeografía del Cambio Climático, nosotros estamos trabajando en un modelo de cambio de uso de suelo para algunos cantones amazónicos. Es un modelo bastante interesante que nos ha permitido acercarnos a los tomadores de decisiones, fundamentalmente para consultarles qué es lo que esperan de su cantón o de su territorio en un futuro relacionado con efectos asociados al cambio climático. Entonces, han habido acercamientos de consultas fundamentalmente, pero creo que todavía a nivel nacional y a nivel local estamos un poquito distantes de poder llegar a acuerdos mucho más concretos en cuanto a obras de infraestructura, en cuanto a acciones más concretas. Pero yo creo que desde la academia y desde la política pública se están haciendo esfuerzos para articular acciones. Bien, César, interesante conocer que ya se están tomando ciertas medidas, ciertos proyectos, ¿no? Para ir implementando, para mitigar estos efectos del cambio climático, y no solo como muchas veces lo generalizamos sobre la diversidad, sino que ahora me pones en un contexto también de seguridad alimentaria y misma la protección de las personas, ¿no? Ante desastres naturales, ante eventos extremos, como nos mencionabas. Bien, César, para ir cerrando un poco el programa, muy interesante la información que nos han compartido. Ahora, ¿cómo se podría contribuir, César, a la protección, conservación de la biodiversidad en este contexto del cambio climático? ¿Qué podrías recomendar tanto a la gente a las personas que nos escuchan, como a la gente que toma decisiones y a la misma gente que hace investigación? Bueno, yo creo que la gestión de las áreas protegidas es fundamental. Es importantísima, es fundamental. Por ejemplo, yo soy muy defensor y pro de las tradiciones ancestrales, fundamentalmente. Pero, por ejemplo, hace poco estuve en la laguna de Jimbura, en Amalusa, y lamentablemente se pueden observar una serie de acciones que son un poco complejas, según yo, para el ambiente. Por ejemplo, en un día aproximadamente llegaron 80 personas a la Laguna Negra de Jimbura a hacer una serie de rituales ancestrales con los que, nuevamente, estoy de acuerdo, pero lamentablemente estos trascienden a una serie de hechos de contaminación con botellas plásticas, con ropa, con telas, fibras y un montón de cosas más que ya ponen en riesgo la biodiversidad en distintos niveles. Entonces, a nivel individual también generar acciones de concienciación, de valorización de los espacios y de respeto es fundamental. ¿Sí? Desde la política pública yo creo que seguir gestionando las áreas protegidas es importantísimo. Es importantísimo. Tenemos 2 parques nacionales acá que son icónicos, como les decía al inicio. A nivel productivo, yo creo que seguir gestionando y promoviendo la presencia de los sistemas agroforestales también es importante. Nosotros como consumidores también de productos de mercado, de productos de ferias libres, también tratar de priorizar el consumo de alimentos que sepamos de dónde vienen fundamentalmente. Yo creo que eso es fundamental. Consumir algo de lo cual por supuesto, alguna persona me va a decir, sí, pero yo sé que mi manzana viene de la vitrina del supermercado más cercano. No, más bien me refiero al lugar geográfico de donde viene, de la zona, ¿no es cierto? Naranja de Chaguarpampa, papaya de Zamora, saber de dónde viene. A nivel de consumidor,
Y a nivel de investigación, yo creo que seguir trabajando en elementos esenciales como estos. La Dirección de Investigación de la Universidad Nacional de Loja y la universidad en general ha dado aportes importantísimos, financiando proyectos de investigación, apoyando a muchos investigadores, y creo que seguir en ese camino es fundamental. Bien, gracias por tu aporte, César. Siempre está bueno, ¿no?, ir bien, conociendo que se hace un poquito más y retomando también este tema de cambio climático, que muchas de las veces lo topamos, lo dejamos, lo topamos, lo dejamos, pero ahora creo, no sé si hoy o ayer había toda una marcha también aquí en Loja, me estaba enterando, ¿no?, sobre retomando esas acciones hacia el favor del clima, hacia el favor de la biodiversidad. Bien, te damos paso, Toño, si ya estás por ahí, para ir cerrando el programa, agradeciéndote, César, por la presencia en este programa y por toda la información que nos has brindado. ¿Algo más, Toño? Sí, bueno, estaba atento al programa. Algunas inquietudes, César. Tú mencionas que sería importante, por ejemplo, uno como consumidor estar al tanto de la información, digamos, del origen, por ejemplo, de los productos. Pero ¿cuán fácil es esto? Por ejemplo, mira, ayer estuve yo en Vilcabamba y pasaba por un sitio de esta zona del parque y vi un lugar donde había un estante de frutas que decía fruta orgánica. A uno le dicen eso y dices, voy a comprar. No, la idea. Y un amigo me dijo, no compres, dijo, tal cual te voy a decir, lo que me dijo puede ser que esté lleno de ignorancia este contexto, ¿no? Me dice, si aquí no se hace bananos, o sea, esto es lo mismo que la fruta que la compras en otro sitio. Y digo, sí puede ser que tenga razón, o sea, digo, ¿cuán fácil es que el consumidor tenga información del origen de lo que uno va a comprar? Porque tú puedes ir a un sitio a comprar y te van a decir, esta fruta es de este origen, ¿no? Pongo otro ejemplo. La otra vez sí fui a una frutería y me dijeron lo siguiente. Estaba yo buscando ajo y me dijeron, es que este ajo no es un ajo del país. Me dijeron que lo traían de Chile porque esta no es temporada de ajo de acá. Hay gente que te puede decir la verdad, hay gente que no, pero ¿cuán fácil es que como consumidores estemos al tanto de tener ese tipo de información cuando vamos a adquirir algo? No, yo creo que no es sencillo. Yo creo que no es sencillo y en mi caso muy particular, creo que lo que ha funcionado mucho son las redes de conversa y las redes de cocina, inclusive me gusta mucho la cocina. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, converso con amigos, con amigas, tal, uno que otro vecino, y sé que la manteca es de el chancho, boca a boca. Lamentablemente, porque a veces a ver, lo que yo creo que debería suceder es que a nivel estatal, a nivel gubernamental, se apoye fuertemente los productores que ofrecen este tipo de productos y se los etiquete correctamente. ¿Sí? Por ejemplo, en la pandemia, de alguna forma creo que funcionó bien. El MAG, por ejemplo, y algunos otros elementos traían hortalizas de Chuquiribamba, traían naranja de Chaguarpamba, haciendo esfuerzos importantes. Entonces, ubicar seriamente y etiquetar no sé si los productos, pero al menos los locales, en las ferias o en algunos lugares, podría ser importante ya para empezar a identificar estos productos. Y luego sí, las redes más cotidianas también nos ayudarían a eso. En mi caso particular, por ejemplo, nosotros tenemos sembrado unas plantitas de tomate en casa, tenemos algunas cosas ahí y que ya nos ayudan también un poco a ir variando esta alimentación y poder tomar estas decisiones adecuadas. Claro, porque digamos, supongo como tú me dices que cocinas, notarás no sé, el tomate, una fruta, que este está mejor que la otra. Pero no todo mundo cocina, hay gente que realmente tampoco está tan atento a ese proceso y creo que, aunque a veces hay gente que dice no hay que cargarle al Estado de más cosas, pero es inevitable. Yo creo que el Estado, o sea, porque es también parte de la salud pública, un producto que tiene ciertas condiciones que son más favorables, el Estado se va a hacer cargo de la salud pública, costándole menos también esos controles de que los productos que la gente va a consumir para su alimentación sean de buena calidad. Básicamente aquí sería esperar, no sé si exigir, porque también
desde donde estamos, me gustaría saber cómo exigir. Quizá hay la forma y yo la verdad la desconozco, pero o sea, digo, exigir que el Estado controle más esto. Yo entiendo que ahora mismo se vive un momento en el que dice, no hay que dejar que el Estado se haga cargo de tantas cosas, pero por ejemplo, volvemos al tema de la alimentación. En este caso, es importante esperar que sería el Estado el que controle esto. Uno como consumidor no siempre es fácil poder tener acceso a esta información. Claro, y además yo creo que es bien importante concientizar a la población, porque a cuántos nos importa también. ¿A cuántas personas nos importa de dónde vienen los productos o qué es lo que se está haciendo? O sea, hace un par de años se determinó, por ejemplo, que gran parte que la producción de una zona, de un valle cercano aquí a la ciudad, tiene hasta 11 veces los niveles, o sea, sobrepasa hasta 11 veces los niveles permitidos de químicos en sus concentraciones. Pero aún así no nos ha importado mucho y seguimos consumiendo probablemente ese tipo de productos. Entonces también ver hasta dónde nos importa como ciudadanos esto y hacia dónde nosotros queremos cambiar esa realidad, que evidentemente no es fácil, porque la alternativa que tenemos es seguir consumiendo cosas que las encontramos en las perchas fácilmente y es difícil podernos concientizar para también generar plataformas de exigencia. Mira, mencionas esto de que, claro, tendemos a consumir lo que encontramos en la percha fácilmente, por muchas circunstancias, incluso a veces uno va a sitios que están cuidados en sus exhibiciones de producto, que hay un aseo, y uno cree que ya esos elementos pueden ser garantía de que el producto quizá tiene un origen, digo, no sé si el término sea más cuidado, ¿no? Del tema de todos estos elementos que se le pone durante el proceso de la siembra y demás, pero tampoco esa es ninguna garantía. O sea, tú vas y compras en un supermercado y eso no es ninguna garantía de que el producto sea, digamos, tratado de una manera, llamémosle, responsable. Sí, no es para nada, no es garantía, más bien muchas de las veces esto responde a formas de producción intensiva y extensiva que lo que ha hecho es promover la deforestación y algunos elementos más para poder trabajar en volúmenes de producción amplios y poder reducir los costos para poder envasar. Son alimentos industrializados, básicamente, están en el contexto de la gran industrialización alimentaria. Efectivamente. Entonces, por eso lo que yo les decía en la conversación es tratar de promover la conservación de los sistemas agroforestales, porque esto nos permitiría saber de dónde vienen los alimentos y además nos permitiría mitigar los efectos del cambio climático a nivel local. Y también a dinamizar la economía de los productores a nivel local también. Entonces yo creo que eso es bien importante, pero es un reto importantísimo que tenemos. Yo creo que tenemos que hacer mucho todavía por lograr eso. Mira, tú mencionabas algo que yo no ni siquiera lo sabía. A mí me gusta tomar café y creo que hoy en día en Loja, si algo, digo, está muy bien, es el café. O sea, tenemos un café de buena calidad y tú mencionabas que una de las condiciones es que haya una cantidad de sombra, entiendo, durante la etapa en la que, previo a su cosecha, y que posiblemente, o sea, de continuar las cosas como hoy se están viviendo, que tampoco hay muchos esfuerzos por, digo, las personas o corporaciones que toman decisiones o estados respecto al cambio climático. Esto puede ser algo que quizá en el futuro no lo podamos tener con la calidad que hoy lo tenemos o no es para tanto. Claro, o sea, deberíamos tomar decisiones de cara al futuro. A ver, el café de Loja fundamentalmente es un café de altura, ¿no es cierto? Porque se siembra en un piso altitudinal específico. Y dentro de los rangos que el café permite, entre más alto se siembra, probablemente demora un poco más de tiempo en madurar, y al demorarse más tiempo le permite concentrar más ácidos, más aromas, y por eso el café de Loja es tan especial. Pero las zonas en donde nosotros tenemos sembrado el café ahora, en el futuro serán más calurosas. Por lo tanto, el café reducirá su tiempo de maduración y ya probablemente dejará de ser tan especial como lo es hasta ahora. Entonces, hay una serie de elementos que nos obligarían tiene que ver el clima
como un elemento para la maduración del café, para el proceso de maduración previo para a el tiempo, cosecha. claro. Entonces, en un clima más caluroso, esto podría generarnos paradigmas distintos en torno a la producción cafetalera también. Quiero compartir uno de los mensajes que me llegan, lo escribe la usuaria Gavita Hurtado, dice: existen mecanismos propios de las organizaciones que se han planteado para garantizar la producción agroecológica. Tal es el caso de los sistemas participativos de garantía que mantiene la red agroecológica de Loja. Esos mecanismos nacen de la gente para la gente. O sea, hay estos mecanismos que están, entiendo, presentes. Yo desconozco, la verdad, esto lo estoy un poco aprendiendo ahora que estoy compartiendo este espacio, pero hay esos mecanismos. ¿Cuán efectivos son? ¿Se requiere igual más esfuerzos? Sí, son iniciativas. Por ejemplo, mi papá hace unos años trabajó muy fuertemente con los colegios, con los compañeros del Colegio de Ingenieros Agrónomos, de algunas organizaciones campesinas, trabajando, por ejemplo, en la Plataforma Provincial Agraria de Loja. Y las experiencias recogidas de esta plataforma fueron importantísimas en términos culturales, en términos históricos, en términos productivos, en redes de apoyo entre los productores de la provincia de Loja. Pero lamentablemente, como existen deficiencias en el financiamiento de estas organizaciones y en la forma de llegar a distintos territorios, se van apagando de alguna forma de a poquito. Entonces, si nosotros lográramos retomar una serie de iniciativas que hay a nivel local, a nivel nacional, yo creo que esto también podría ser un impulso importante para garantizar estos elementos. Bien, nos acompaña en esta tarde, formando parte del espacio de hoy, César Benavides Silva. Él es investigador de la Universidad Nacional de Loja en el tema que hoy planteamos, biogeografía del cambio climático en el sur del Ecuador. Súper interesante lo que plantea César, agradeciéndote por sumarte a una cantidad importante de profesionales que comparten información con la audiencia en este espacio, en este lunes verde. Esperamos en otro momento dado seguir hablando de estos temas vinculados con el tema que hoy se propone. Gracias por acompañarnos en el espacio de hoy. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio, por la invitación, y yo con mucho gusto espero poder seguir contando con este espacio para seguir difundiendo algunos trabajos importantes que estamos desarrollando desde la Universidad Nacional de Loja. Bien, agradecemos a César y pues Cristian, contigo nos vemos la próxima semana, invitándolos para que nos acompañen cada lunes. Se difunde a través de la emisión en vivo de Radio Poder, mientras que hay otras radios que lo difunden en diferido, Radio Municipal, Radio Universitaria, y también está presente, disponible a través de Facebook Live y también posteriormente disponible en la cuenta de YouTube de Lunes Verde. Una buena semana para ustedes y gracias, Cristian y César. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Nos despedimos, una buena tarde. Hasta este momento, Lunes Verde, en Red, un espacio en la radio con los temas relacionados con el medio ambiente que involucran a la ciudad y al mundo. Lunes Verde, en Red, un programa con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de Loja, Fundación Naturaleza, Cultura Internacional y la Universidad Nacional de Loja. Difundido por una red de medios integrada. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes. 95.3. Inicio espacio publicitario. Hay cosas tradicionales. Uno las